de Dios, la mujer de Dios está diseñada, sí, para pasar desafíos y adversidades, pero de ir de más a más. Diga conmigo amén. Ahora, el letargo. ¿Cuántos en realidad tenemos una característica de letargo en nuestras vidas? Algo que nos adormece, que nos hace lentos, algo que nos distrae, algo que nos quita un enfoque sano. ¿Cuántos de aquí tenemos una característica del letargo, del carácter con el letargo en nosotros? Y hoy vamos a ver en esta mañana de qué tenemos que salir antes de empezar el año nuevo. ¿De qué tenemos que salir, Tony? ¿De qué tenemos que salir antes de entrar a un año nuevo, al 2024? ¿Qué es lo que tenemos que quitar de nosotros antes de entrar al año nuevo? Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia conmigo en Génesis. Ya estamos todos, ¿verdad? Ya. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Podemos ver, amados, que cuando el Señor le dio a Abraham la promesa de bendición, de ser una nación grande, diga conmigo fuerte, grande, y con un hombre engrandecido, solamente el Señor le dio una indicación a Abraham. Le dijo: deja tu tierra y tú, deja tu tierra y tú. Abraham tenía que confiar en la promesa de Dios, pero primeramente tenía que obedecer lo que Dios le mandó a obedecer. Pues el Señor no lo iba a bendecir si no salía de la tierra y de su parentela. Nosotros estamos ya a pocos días, como les comento, estamos a poco día, a un mes exactamente, de entrar a un año nuevo, un 2024, que sin duda va a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos que este nuevo año sea de bendición y de prosperidad para nuestras vidas, de paz, de buenos tiempos para nuestra vida, para nuestra familia. Pero no podrá ser así, no podrá ser así si seguimos donde no debemos estar. No puede ser así, y no podemos tomar un 2024 si seguimos donde no debemos estar. Hay un video en TikTok que estábamos viendo la otra vez, que era una niña que estaba jugando fútbol, y esta niña agarraba el balón y le pegaba así, y le pegaba muy mal al balón. No hacía un pase certero, no tenía talento para el fútbol, pero cuando hacía así con el balón y el pie, le hacía así, ¡pum!, y le pegaba horrible, y ella se iba feliz y se daba 3 marometas, daba un mortal para atrás sin manos, después un carrusel así, y decía ahí: no es que seas mala, sino que estás en el lugar incorrecto. A lo mejor esa niña puede ser una increíble gimnasta, pero está intentando el fútbol y pues nada más no se le da. A lo mejor tú puedes ser un increíble bailarín y eres un pésimo chef. ¿Sí me voy explicando? Puedes tener grandes aciertos en tantas cosas que no te has dado cuenta por el letargo que puede existir en tu vida. Cosas que te distraen, cosas que te alentan, cosas que te duermen del propósito de Dios si aún no lo has conocido. No es que seas malo o mala, sino es que estás en el lugar incorrecto para desarrollar las cosas. Y antes de empezar el 2024, tenemos que entender de dónde Dios nos quiere sacar para poder entrar y tomar el 2024 con poder. Diga conmigo amén. Y aquí voy a empezar, voy a ser muy breve, voy a durar nada más 20 minutos. Amén. Punto número 1. Punto número 1. Tenemos que salir de nuestras excusas, argumentos y justificaciones. Apúntelo, por favor. Tenemos que salir de nuestras excusas, de nuestros argumentos y justificaciones. Tenemos que salir de nuestras excusas, de nuestros argumentos y de nuestras justificaciones. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Si usted ya lo tiene, diga: ya lo tengo. Si no lo tiene, pues compártalo con alguien que no traiga Biblia.
Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a la casa y a la multitud, rompieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo al paralítico. El versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Todos hemos escuchado esta historia del paralítico. Todos hemos escuchado un paralítico que no puede moverse, y llegan sus amigos, sus brothers, sus cuates, lo suben al techo, y ya que está en el techo, rompen el techo, lo bajan a Jesús, y Jesús hace el milagro. Amén. Todos hemos escuchado esa historia del paralítico, pero te quiero hablar un poquito de las excusas, de los argumentos y de las justificaciones a través de esta historia. Ojo con lo que te voy a decir. Si hay algo que limita al hombre y a la mujer para realizar cosas, son las excusas. Sí o sí. Hay tantas excusas en nuestro lenguaje, en nuestra forma de comunicarnos, que nos limitan al crecimiento que Dios quiere hacer en nosotros, familiarmente, ministerialmente, profesionalmente, empresarialmente, etc. Hay tantos límites que son construidos por nosotros a base de las excusas que tenemos en nuestro diario vivir. ¿Qué excusa tienes en tu vida? ¿Qué excusas tienes en tu vocabulario o en tus pensamientos que te están limitando a ver la gloria de Dios? Pueden existir algunas excusas camuflajeadas que no te estás dando cuenta, que en tu forma de ser es normal que digas: no, creo que no se va a poder, no, creo que es muy imposible, no, creo que hace mucho sol, no, creo que ahora hace mucho frío, no, hay tantas excusas que no nos damos cuenta, pero que estamos practicando nuestra forma de vivir. Y esas excusas nos están limitando a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos, yo solamente te vengo a facilitar algo que dice la Biblia. Amén. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta la primera descripción de ese espíritu, que dice poder. Diga conmigo fuerte: poder. Creo que al tener el espíritu de poder en nuestras vidas, nosotros podemos caminar de poder en medio de los no puedos y en medio de las adversidades. Porque cuando nosotros traemos en nuestro interior ese espíritu de poder que nos ayuda a vencer toda adversidad, créeme que las excusas van a ser destruidas de nuestra forma de hablar y de nuestra forma de pensar. Tome su lugar que le corresponde como hija y como hijo de Dios. Una hija y un hijo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo para enfrentar las adversidades, no huir de las adversidades, para enfrentar los desafíos y para que vaya de poder en poder su vida, su hogar, su empresa, sus proyectos. Diga conmigo amén. No le estoy hablando de una conferencia de superación personal y no te estoy diciendo todo es increíble, todo va a estar bien. Al fin del día sí, porque es Dios, amén. Pero no te estoy hablando de ese mensaje de superación personal. No es un coacheo, familia. Es la Biblia diciéndonos: hay un espíritu de poder en ti que te ayuda a superar cualquier límite. Amén. Pero aquí el punto es el ser humano. El ser humano que construye excusas, el ser humano que tiene justificaciones, el ser humano que tiene argumentos. Decía un maestro: si algo son buenas las personas, es en decir excusas. ¿Por qué no trajiste tu tarea? No, profe. Si yo le contara los riesgos y las adversidades que me enfrenté para venir aquí el día de hoy, no, usted va a decir: con razón no hiciste la tarea. Te entiendo. Hay tantas excusas y somos tan profesionales de verdad en construir esas excusas en nuestras vidas. Construimos esos cuentos de hadas que creemos que todos nos creen, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Sí. Pero nadie te cree. Esa es una realidad. Somos tan profesionales en construir excusas que parecen tan reales. Y dices: no, porque tienes razón. No, con razón llegaste tarde hoy. ¿Amén? Ya no les gusta eso, ¿verdad? Hay tantas excusas en las personas, hombres y mujeres, que nos limitan a ver el profesionalismo, la excelencia en nuestras vidas.
¿Qué te parece si quitamos las excusas de nosotros? Y aunque no seamos expertos en realizar las cosas, nos atrevemos a realizar las cosas sin excusas, ni justificaciones, ni argumentos. Aunque la riegues, aunque te estampes, aunque te vayas de cabeza, quita las excusas de tu vida, inténtalo una vez más, levántate, toma tu lugar como hijo y como hija. Hay un poder en tu vida llamado Espíritu Santo que te va a ayudar a caminar y de ir de poder en poder cada día de tu vida. Si usted lo cree, diga amén, diga algo. Estos hombres de esta historia que cargaron al paralítico salieron de su casa con el objetivo de llevar a un hombre paralítico delante del Señor para que pudiera ser sanado por medio de su poder. Pero se encontraron que en la casa no había forma de entrar. Punto número 1: había mucha gente en esa casa donde se encontraba Jesucristo. Había una multitud que aglomeraba la entrada y que nadie podía ingresar a esa casa. Ahí había un buen pretexto para decir: oye, bro, lo intentamos, pero no pudo funcionar. ¿Sí me explico? Ahí había una excusa para decir: hay mucha gente, no podemos hacer nada. Había otra excusa también, que cuando entraron a la casa, a lo mejor ya les dieron chance o dieron un huequito por donde ingresar. Estaba lejos a lo mejor Jesús. Dijeron: la única forma que podemos llevarte a Jesús es subirte al techo. Pero ¿sabes algo? No traemos cuerdas y pesas tanto. Y está muy peligroso este asunto de subirte al techo. Había otra excusa en ese momento del paralítico con sus amigos. Había tantas excusas que parecían imposibles realizar y entrar a ese punto. Un niño está atorado, ¿no? Por si no escucharon, ya les digo. Había tantas excusas en esta historia que nos limitaban a ver un milagro de Jesús en sus vidas. Pero aún así esos hombres no se conformaron. Digan conmigo: gracias. Esos hombres no se conformaron con poner excusas, no se conformaron con tener una buena justificación por no haber intentado. Ellos dejaron las excusas de lado y buscaron las soluciones. Si algo nos puede llevar a nosotros, amados, para el 2024, es tener en nosotros un espíritu de soluciones y menos excusas, menos pretextos y menos justificaciones. Sino espíritu de solución en nuestras vidas. Espíritu de solución. Vamos, dígalo conmigo fuerte: espíritu de solución. Estas personas tuvieron ese espíritu de solucionar las cosas. Te voy a preguntar algo: ¿hasta dónde te limita tu mente? ¿Hasta dónde te limita tu carácter como mujer o como hombre? ¿Hasta dónde estás limitado para realizar las cosas? ¿Hasta dónde llega tu sí puedo? ¿Hasta dónde llega tu ruta? ¿Hasta dónde llega tu ruta pavimentada? Y que cuando tienes que enfrentarte en piedras y tierra y montañas, dices: no, hasta aquí. ¿Hasta dónde llegas? Los propios límites, obviamente, se construyen por nosotros, ¿vale? Por eso son propios. Los límites se construyen por nosotros mismos. ¿Hasta dónde estás construyendo tu límite? Mira, hay tantas cosas que mi esposita y yo nos hemos enfrentado desde que nos conocimos. Y les hablo en una cuestión de fe dentro del ministerio. Al creerle el llamado de Dios en nuestras vidas, de diversidad de área y diversidad de ministerio. Una en el pastorado, una como evangelistas, una como ministerios personales, el de ella y el mío, una como esposos, construir el hogar. Hay tantas cosas que nos hemos enfrentado a desafíos día con día. Y al inicio, francamente, me daba miedo. Quiero ser vulnerable con ustedes, ¿puedo? Sí. Me daba miedo al principio, porque digo: yo no sé cómo se come el matrimonio, no sé cómo se come este platillo, no sé qué es construir un hogar. No, en realidad estoy en algo inexperto en esta área y realmente estoy entrando en una etapa donde no sé qué hacer. No sé si te has encontrado en algún punto de tu vida que no sabes qué hacer. Me encontré con ese punto en mi vida y lo único que le puedo decir y testificar que es Zacarías 4:6 lo que nos ha hecho seguir adelante a mi esposa y a mí, dentro de la casa, dentro de nuestro matrimonio y dentro del ministerio. Zacarías 4:6 dice: no es con ejércitos ni con espadas, mas es con su Santo Espíritu. No. No es con ejércitos ni con espadas, mas es con su Santo Espíritu. Y no te vengo a hablar de Zacarías 4:6 de una forma religiosa. Te vengo a hablar de una compañía del Espíritu Santo, que eso es lo que nos ayuda
a vencer todo límite en nuestros pensamientos y nuestro carácter. Y aquí el punto es: ¿cómo me lleno de ese poder superior en mi vida? ¿Cómo me lleno del poder del Espíritu Santo en mi vida? A través de una relación íntima con Él. No de una forma religiosa, sino de una forma personal. Necesitamos entender que los límites en nuestras vidas se rompen cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar y a actuar en nosotros. En tu mente. Renueva tu mente, renueva tu vocabulario. ¿Qué le parece si el día de hoy el no también es una respuesta? Claro, claro que sí. El no también es una respuesta. Es válido decir no en ocasiones. Amén. El no también es bueno y sano en algunas veces. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Creo que el no puedo es un límite que el mismo hombre y mujer se construye cuando puede alcanzar las cosas. Cuando los ves imposibles, qué chido, porque ahí es cuando entra el poder sobrenatural de Dios para ayudarte a alcanzar lo imposible. Entonces, cuando te enfrentes en ese punto de decir no voy a poder, solamente recuerda que hay un Espíritu Santo diciéndote si puedes. Es que mis hijos no van a salir de esta. Recuerda, mis hijos servirán y predicarán de Jesús. Si se puede. Cuando tu matrimonio ya no esté dando las buenas y estés más para allá que para acá, ahí es cuando tú te debes de recordar: claro que puedo, y se va a restaurar porque el Espíritu Santo va caminando con nosotros. No sé si está aquí conmigo en esta mañana. Para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cuando operamos en Zacarías 4:6, no es con ejércitos ni con espadas, mas es con su Santo Espíritu. Rápido, antes de seguir con esto, ¿por qué Zacarías 4:6 dice no es con ejércitos ni con espadas? ¿Qué hace un ejército, familia? Pelea. ¿La espada qué es? Una herramienta, una arma. La espada es un arma. El ejército tiene acción, tiene operatividad. Para realizar una batalla necesitamos a un ejército y necesitamos las herramientas llamadas espadas, las armas llamadas espadas. Pero aquí Dios te está cambiando todo el chip y te está diciendo: no es por lo que tú hagas ni por lo que tú tengas, es por el Espíritu Santo que habita en ti. Vamos, ¿cuántos están en esta mañana aquí conectados? No es por lo que tú hagas ni por lo que tú tengas, no es por tu apellido, no es por tu cuenta en el banco, no es por tu estatus social, no es por qué tan bueno seas para la operatividad. No es quien tú seas, es con quien tú caminas. Y ahí es cuando el Espíritu Santo tiene que caminar en prioridad en nuestras vidas. Diga conmigo, amén. Esos hombres quitaron todo el límite. Dijeron: hijo, está muy difícil entrar a esa casa, pero mira, vamos a tener que pellizcarle al hombro a alguien para pasar a un lado. Vamos a meternos entre las piernas, a ver cómo le hacemos. Vamos a subir al techo, vamos a romper el techo y luego lo pagamos. Pero de que te levantas, te levantas. Pero de que te sanas, te sanas. ¿Hasta dónde han llegado tus límites para llevar a alguien a Jesús? ¿Hasta dónde llegan tus límites para predicar de la palabra de Jesús? ¿Hasta dónde llegas? Mira, yo quiero animar públicamente a un joven que está dando su corazón para la iglesia. Y yo doy gracias a Dios por la vida de Iván, que es aquí con nosotros. Un fuerte aplauso a Dios. Iván es un joven que toca la batería. Amén. Viene desde Coacalco. No sé dónde es eso. No, Coacalco es lejos, amén. Pero gracias a Dios por tu vida y porque no tienes límites de venir a servir al reino. Desde la mañana, a 7 de la mañana, me despierta. Eso no es bíblico, Iván. Me despierta y me dice: pastor, ya voy en camino, pastor. Y yo, ¿qué? Ya voy en camino, pastor. Ya llevo mi tarola, pastor. Ya voy listo, pastor. Ya estamos preparados, pastor. Ya me puse a con el pastor Gerson, que va a pasar por mí en tal kilómetro de la carretera. Ahí nos vamos a ver. Y digo, wow. Porque realmente, si quitamos nuestros límites de involucrarnos al reino, nuestras vidas pueden cambiar. Te vuelvo a repetir, no es coacheo, es la Biblia. Amén. Quitemos límites de nosotros. ¿Estás donde estás? Porque estás en el lugar donde tú has querido estar. ¿Estás donde estás? Porque te gusta la comodidad. ¿Estás donde estás? Porque está chido tu reposo de 20 años ahí. ¿Estás donde estás? Porque no quieres salir a desafíos. ¿Estás donde estás? Porque hay límites que te dicen no puedes. ¿Estás donde estás? Porque te están diciendo ya pasaron tus mejores años, no lo vas a lograr.
Estás donde estás porque te está diciendo una voz. No tienes economía, no tienes finanzas. Estás donde estás porque tú quieres estar ahí. Pero hay un espíritu que te dice: no es con ejércitos ni con espadas, es con mi compañía. Amén. Y es el Espíritu Santo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Esos hombres no se conformaron con poner excusas, no se conformaron con tener una buena justificación. Ellos quitaron todo límite y subieron a su amigo al techo, rompieron el techo y su amigo pudo recibir el milagro. Amén. Hay una frase muy popular que dice: las excusas son como el jabón, solamente se usan para lavarse las manos. ¿Verdad? Las excusas son como el jabón, solamente se usan para lavarse las manos. Otra frase muy célebre dice: entre el dicho y el hecho siempre hay un pretexto. Siempre hay un pretexto. ¿Por qué no esto? No, es que fíjese que si yo le contara. Y ya cuando empiezas a interactuar con una persona que es profesional en dichos, en pretextos, en justificaciones, creo que Dios te ha mandado a su vida para que seas de gran herramienta para decirle: quita todo pretexto de tu vida. Y cuando tú enfrentas a una persona, cuando tú eres frontal con esa persona diciendo: quita todo límite de ti, enfrenta tus adversidades, quita todo pretexto y justificación de ti, hay dos resultados. Diga conmigo: dos resultados. El primer resultado que hay es cuando esa persona es noble de corazón y dice: ven, vamos a cambiar, me voy a atrever a salir de este punto y voy a salir adelante. Gracias por venir a decirme esto. Y el segundo resultado es un escenario muy diferente que dice: me vienes a enfrentar, me vienes a confrontar, me vienes a decir mis verdades, lo incomodas. Y cuando la persona no tiene un corazón noble, toma ese desafío como una agresión. ¿Estamos aquí? Pero tú mantente firme y nunca calles tus labios de desafiar para el crecimiento del reino. Si queremos cambiar nuestra vida en este año, tenemos que salir de nuestras excusas, tenemos que dejar justificaciones, tenemos que dejar nuestro pecado, dejar tener argumentos para justificarnos, dejar nuestra mediocridad. Diga conmigo: mediocridad. La palabra mediocridad es un poco complicada de entender. Hasta cuando la dices como que se escucha muy feo, ¿sí? Mediocre, no me digas así. Se escucha tan feo la palabra mediocridad, pero la palabra mediocridad lleva como resultado a que todo dejas a medias. Puras medias contigo. ¿Sí me explico? Puras medias. Vamos a pintar un ejemplo. Vamos a pintar de color rosa la pared. Y empiezas a pintar de color rosa y te quedas a la mitad. Y de aquí, luego lo hacemos. Es que ya me cansé. Es que ya no me alcanzó. Es que esto, es que lo otro. Hay tanta mediocridad en nosotros. Hay mediocridad que es muy obvia y se respira y se palpa a la primera, ¿sale? Pero hay mediocridad camuflajeada. ¿Has dejado a medias reconciliaciones en tu familia? ¿Estamos aquí? Sí. ¿Has dejado a medias tantas cosas que no te han ayudado a conocer el propósito de Dios en tu vida? Dime una de las cosas que has dejado a medias. Vamos. Nadie las dice porque no quieren. Pero hay algo que siempre hemos dejado a medias: nuestro acercamiento con alguien. Hay muchos solteros porque han dejado a medias las cosas. Hasta allá se fue esa predicación ahorita. Porque llegan personas para amarte, para conocerte, y tú estás cerrado y dices: no, el amor ya no es amor. El amor ya no existe. Y dejas tú conocer a medias. Hay tantas empresas que no han llegado a la cúspide porque han dejado sus negocios, sus proyectos a medias. Y tú te dices: ¿hasta cuándo seré lo que yo quiero ser? Hasta que te dejes de dejar las cosas a medias. ¿Estamos aquí? Sí. Yo voy a decir algo tan triste: hay tantos ministerios que no llegan a ser ministerios por dejar las cosas a medias. Hay tantos cantantes frustrados de closets que no han salido de closets en su ministerio, por dejar las cosas a la mitad. ¿Estamos aquí? Hay tantas profesiones, hay tantas carreras que han sido dejadas a medias. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu límite?
¿Cuál es tu panorama de dejar las cosas a la mitad? Levántate, toma tu lugar y termina lo que Dios te mandó a que termines. Amén. Punto número 2. Apúntalo, por favor. Punto número 2. Tenemos que salir de nuestras quejas y de nuestra actitud de victimismo. Tenemos que... Hay un hermano en Durango que nos decía a mi esposa y a mí: o son alabanzas o son quejabanzas, hermano. Porque nos acostumbramos siempre a quejarnos y a quejarnos por lo que no tenemos, por lo que pasa a nuestro alrededor. Si yo tuviera esa casa, si yo tuviera esa familia, si yo tuviera ese dinero. Hay tantas quejas en nosotros que nos limitan y que no podemos dar alabanza en nuestros labios a Dios. ¿Sabes cuál es la mayor alabanza que le agrada al Señor? La gratitud. Cuando vivimos agradecidos por lo que tenemos, por lo que Él nos da, por lo que obtenemos como cristianos. Dejemos de quejarnos. Vamos a profundizar en la Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios, Marcos 5, 25. ¿Ya están ahí? Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Una mujer que 12 años de su vida tenía un flujo de sangre en su cuerpo. Cuando a nosotros nos sale sangre de la nariz, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos mareados, nos sentimos... Espera, me está saliendo sangre, espera. Imagínate 12 años con un flujo de sangre en su cuerpo. ¿Cómo se sentía esta mujer anímicamente? O sea, en todas las áreas esta mujer estaba muy débil. Podríamos decir, al leer el texto, que esta mujer tenía muchas razones para quejarse de su vida. Yendo a médicos tras médicos y no sanaba a esa mujer. Tenía hasta derecho, Miguel, de decir: ¿sabes algo? Yo ya no creo en nada. A mí me tocó vivir así. ¡Qué vida tan fea! ¿A qué nací? ¿A qué? ¿Estamos de acuerdo? Podría tener un argumento en sus labios de decir: ¿por qué me tocó vivir así? Esa mujer tenía todo para ser una víctima en su situación. Esa mujer tenía todas las de tomar para ser una víctima en su situación, por todo lo que había gastado. Esa situación es muy difícil, he ido de doctor en doctor, ya no sé qué hacer, ya ni tengo dinero, nadie me quiere, nadie le halla a mi situación. Nosotros tuvimos una caravana hace unos años atrás, mis papás y yo, viejita, una camioneta viejita caravana, hombre, se descomponía de todo. Mecánicos tras mecánicos tras mecánicos, y todos decían: es la computadora, no, es aquello, no, es el otro, nada más una sacadera de dinero, y nadie pudo arreglar esa camioneta, jamás. Te fastidias, ¿no? Llegas a un punto y dices: ¿qué hago con esta camioneta? ¿No? Un ejemplo, ¿qué hago con mi vida?, decía esta mujer. Tenía todas para las de tomar, victimizarse y quejarse. Pero esta mujer fue valiente, diga conmigo, fue valiente. Esa mujer no tomó una actitud de victimismo, es decir, de culpar a todos y no hacer nada por cualquier cambio en su situación. Ella decidió salir de su casa, dejar de lado su dolor, dejar de lado su sufrimiento y buscar a Jesús para poder recibir sanidad. Esa mujer dijo: no puedo caminar, pero ahí te voy, porque estoy escuchando que hay alguien que va caminando en la calle que se llama Jesús. No puedo caminar, no tengo fuerzas para seguir adelante, pero me estoy poniendo de pie, estoy aventando a todos los que tenga que aventar. Dice la palabra de Dios que había una multitud que apretujaba a Jesucristo. Yo no me imagino cómo llegó a Jesús esa mujer. Si arrastras,
si entre las piernas de unos, pero llegó a Jesús, tocó su manto, el borde, y ella fue sana por el poder de Jesús. Hay tantas personas que no han conocido a Jesús, que se han limitado a conocer a Jesús por el victimismo. Yo lo voy a decir con mucho respeto, y yo quiero que tome esto con mucha madurez. Hay muchas personas que dicen, es que he sufrido tanto, y si hay un Dios, ¿por qué me ha permitido sufrir de esa manera? Es que mi vida ha sido tan difícil, y si hay un amor llamado Dios, ¿por qué he pasado por esto en mi vida? Y nos empezamos a victimizar por tanto de lo que no hemos tenido o de las situaciones adversas que han llegado a nuestras vidas. Es que Dios me tiene en escasez, es que Dios me tiene en retos, en adversidades, es que Dios, es que nada. Se lo digo con mucho respeto, pero creo que algo que nos ayuda a entender a nosotros el propósito es cuando nosotros decidimos caminar por el proceso. Amén. Gracias por eso, amén. Le vuelvo a decir, si hay algo que nos ayuda a nosotros a conocer el propósito, es cuando decidimos caminar por el proceso. Pero ¿sabe una cosa? El proceso se ha alargado tantos años en nuestras vidas porque hemos estado en el proceso con queja y queja y queja. Hay un proceso financiero que posiblemente puedes atravesar, pero estás dentro de ese proceso financiero quejándote. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya está. ¿Dónde estás? No me escuchas, siempre tú, pero yo. Y ahí estás con queja. Y alargas y alargas y alargas más ese proceso. Estás en un proceso a lo mejor familiar, que ya no sabes qué hacer, y estás dentro de ese proceso con queja. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Tanta queja que nos alarga el proceso. ¿Qué te parece? Como dice la palabra de Dios en Éxodo, empezamos a caminar por el proceso dando gratitud al Señor. Empezamos a caminar por el proceso dando gratitud al Señor. Amén, amén. ¿Estás listo? Sí. ¿Estamos listos? Sí. Cuando caminas por un proceso lleno de gratitud, los cielos se abren a tu favor. Amén. Si hay una alabanza, hay un olor, hay un perfume que le agrada al Señor, es la gratitud de un corazón. Cuando un corazón está lleno de gratitud, cuando en medio de adversidades dices, gracias Señor. Y ahí es cuando muchos dicen, ¿cómo das gracias en medio de situaciones difíciles? Porque mi gozo y mi gratitud no depende de las cosas fáciles o bonitas. Mi gozo y mi gratitud depende de aquel que dio la vida por mí en aquel cruz. Si va a aplaudir, apláudale fuerte a Jesucristo. Cuando vivimos agradecidos, en medio del proceso conocemos el propósito. Si no has conocido el propósito dentro de tu proceso, es porque todavía existe queja en nuestros corazones. ¿Qué te parece si cancelamos de nuestro vocabulario el cómo quisiera? Por el gracias Señor por lo que me das. Sí, amén. ¿Cómo quisiera tener ese carro? A lo mejor tienes un bochito. ¿Qué te parece si dices, gracias Señor por ese bochito? No, creo que no le gustó. Usted quiere que yo le hable de Mercedes-Benz y todo ese rollo, ¿verdad? Pero no le gusta que le hable de dar gracias en medio de situaciones difíciles. Pero esta es una realidad, amados. Es una realidad. Cuando nos enfrentamos a adversidades tan duras en nuestras vidas que no sabemos por qué pasan, que ya estamos hasta el límite de nuestras fuerzas, empieza a agradecer. Porque tu agradecimiento te clarifica el propósito. Clarifica el propósito. Amén, amén. Usted no me entiende, pastor. A lo mejor no puedo entender la adversidad que usted está pasando en este momento, porque son adversidades personales que Dios permite en sus vidas. Pero sí te puedo hablar de un duelo, porque perdí a mi hermano de sangre. Te puedo hablar de sanidad, porque Dios obró en la vida de mi madre. Te puedo hablar de finanzas. Dios ha hecho milagros en mi esposa y en su servidor. Te puedo hablar de tantas cosas, testificar de tantas cosas, diciéndote y resumiéndote esto en mi poquita experiencia de vida, diciéndote así: Jesucristo jamás sabe quedar mal. Dios obra, cree en la restauración, en el milagro que tanto le pides al Señor en esta mañana. Cuando caminas con agradecimiento, conoces el propósito dentro de tu proceso.
Tenemos que salir de nuestras quejas. Esta mujer tenía todo para hacerse víctima. Esta mujer tenía todo para quejarse, para decir: qué ingrato eres tú. Pero se aferró, se levantó, se tomó del borde del manto y obtuvo su milagro de parte de Jesús. ¿Hasta dónde llega tu victimismo? ¿Hasta dónde llega tu carácter de ser víctima por la situación? ¿Hasta dónde te vas a cansar de ser víctima? ¿Y hasta dónde vas a decidir salir adelante de esa situación? Esta mujer decidió salir de su casa, dejar todo su dolor, dejar al lado el sufrimiento y buscar a Jesús para ser sana. Posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos diría: deja de quejarte, Isaac, y lamentarte, Isaac, y búscame. Deja de lamentarte y quejarte y solamente búscame. La solución para encontrar o tener más claridad en nuestra forma de vivir en esta tierra de tanta maldad e imperfecta es cuando nosotros buscamos al Señor con todo el corazón. Amén, amén. Salmo 119, versículo 1 dice: dichosos los que van por caminos perfectos, dichosos los que guardan la ley. Versículo 2: dichosos los que de todo corazón le buscan. Amén. He platicado tanto de este pasaje con ustedes, y la palabra dicha significa me voy a regresar y voy a leer principios bíblicos. Dichoso significa extremadamente feliz. ¿Cómo estar extremadamente felices en adversidades? ¿Cómo estar extremadamente feliz en medio de la enfermedad? ¿Cómo estar extremadamente feliz cuando no soporto con el que vivo? ¿Cómo estar extremadamente feliz cuando no hay ni para saldar algo? ¿Cómo estar extremadamente feliz? Eso es un misterio. La búsqueda con Dios te va a clarificar toda esa pregunta. Amén. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Hay una frase que dice: la queja es la mejor garantía de no cambiar nada. Le vuelvo a repetir: la queja es la mejor garantía de no cambiar nada. Hay un personaje que hace un hermano que está en Argentina, que le llama el personaje quejumbroso, así se llama, el quejumbroso. Para todo se queja, de todo. Si tú sigues una vida de queja, jamás vas a disfrutar lo que Dios te ha dado en tu vida. Es cierto. Deja de quejarte y vive. Disfruta. Vive lo que Dios te ha dado. Hay otra frase que dice: si te quejas que nada cambia en tu vida, cambia tú primero. Es cierto. Sí, amén. Ahí le voy a decir un fundamento bíblico para que no prediquemos de frases nada más. Amós es un libro para aquellos que no han leído la Biblia. Amós capítulo 5 versículo 4. Amós capítulo 5 versículo 4 dice la Biblia: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así es, amén. Ahí está. Buscadme y viviréis. En la búsqueda con Dios, el resultado es vida en ti. Si no buscamos a Dios, estamos viviendo como zombies. Estamos viviendo con un letargo. Tenemos que buscar y vivir el propósito de Dios. Tenemos que salir de nuestras quejas y de nuestra actitud de victimismo. Ya dejemos de buscar culpables y comencemos a buscar soluciones. Primer punto en el cual el ser humano es profesional: en las excusas. Y el segundo punto en el cual el ser humano es profesional: en buscar culpables. Desde el mismo Adán. Mi compita dice: ¿quién tuvo la culpa? Pues la mujer que me diste. Buscó la culpa en alguien más. Somos responsables de nuestras acciones. Dejemos de buscar culpables y empecemos a fabricar soluciones. Amén. Comencemos primeramente a buscar el reino de Dios y las cosas comenzarán a cambiar por medio de su poder. Mateo 6:33 jamás se te tiene que olvidar. Dice la palabra de Dios: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
La búsqueda en Dios y en su reino nos trae vida. Amén. Amén. Punto número 3, y con eso termino. Tenemos que salir de todo aquello que este año nos esclaviza y que no nos deja avanzar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay cadenas de esclavitud que no nos hemos dado cuenta, pero las traemos. Hay cadenas que se reflejan en nuestra actitud. Hay unas cadenas que no nos dejan avanzar y que nos convierten en un letargo profundo. ¿Qué cadenas tienes todavía en tu vida? A lo mejor son hábitos en tu forma de ser como persona que no has dejado todavía y que te traen como resultado el letargo. A lo mejor es tu forma de pensar, que a lo mejor en la operatividad puede ser muy eficaz y hasta muy rápido, pero tus pensamientos te limitan a realizar las cosas. ¿Estamos aquí? Sí, amén. ¿De qué cadenas? ¿De qué cadenas tienes que renunciar en tu vida? ¿Qué cadenas tienes que renunciar en tu vida? Necesitamos entender que el año nuevo que empieza 2024 se tiene que empezar diferente, familia. Hay esperanza para ti. Amén. Sí, amén. Hay esperanza para tu hogar. Es verdad. Hay esperanza para tus hijos. Amén, amén. Hay esperanza para tus finanzas. Tenemos que entender que si entramos al 2024 con un letargo en nuestras vidas, no vamos a vivir una vez más el propósito. Pero si lo enfrentamos correctamente y con entendimiento, podemos conocer como familia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Búsquelo conmigo, o si no solamente apúntelo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, póngame atención aquí se pone bien padrísimo este pasaje. Dice: echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en dirección de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Atención. Y él le dijo: ve, vuelve. Y le pregunta esto: ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eso es algo bien fuerte. Pongan atención, por favor. Aquí se encuentra Eliseo trabajando la tierra en el equipo de Elías. Yo me imagino este pasaje bíblico. Caminando Eliseo, trabajando la tierra junto con más personas, pero a cargo de Eliseo, atención, tenían diferentes ganados, los bueyes. Los bueyes les ayudaban a las personas a trabajar la tierra, a arar la tierra, pero también a montar en ellos y usarlos como transporte. En momentos cansados de tanto sol, ahí se postraban, ahí se montaban estas personas para seguir su camino. ¿Estamos aquí? Sí. Ejemplo. Eliseo a lo mejor ya trabajó todo el día y ya está cansado. Pues agarra un buey y se sube en él y dice: dirección Iztapalapa. Y ahí se iba caminando, ahí se iba encima del buey Eliseo. ¿Ya me entendió? Sí. Aquí entra un personaje llamado Elías. Yo le puedo describir este personaje de la siguiente forma: el que reclutó un corazón agradable ante Dios. ¿Por qué? Póngame atención. Toda la gente
gente que estaba trabajando y arando la tierra era de parte del equipo de Elías, ¿sí? Cuando Eliseo estaba caminando, labrando, arando, trabajando la tierra junto con los bueyes, con más personas, llega Eliseo y dice la Biblia, vente Kike, córrele, tú vas a ser Eliseo, volteate para allá, como que caminas tantito para allá, lento, ahí, detente. Llega Elías y hace esto, le pone el manto a Eliseo. En cuanto le pone el manto, dice la palabra de Dios que era un llamado profético para Eliseo. Amén. Camuflajeado, le estaba diciendo: ven y sígueme, ven y sígueme. Y aquí empieza un punto muy conmovedor y sentimental en Eliseo. Y le dice Eliseo a Elías: te sigo, va, pero déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. En otra versión dice: déjame ir a despedir de mi padre y de mi madre. Y aquí Elías no fue grosero, pero sí fue radical y le dijo: vuelve, ve, detente, ven, detente. ¿Qué te he hecho yo? Con esa palabra, con esa pregunta, desinfló totalmente a Eliseo. Y Eliseo empezó a carburar el propósito. Diga conmigo: el propósito. Este manto significaba tanto, porque muchas personas que estaban arando la tierra querían el manto de Elías, del profeta. Y en ese momento Eliseo dijo: va, órale. ¿Qué dice la Biblia? Que agarró dos bueyes, los más chambeadores, yo me imagino, que estaban frente a él, donde él se montaba en momentos de descanso. ¿Y qué hizo? Les dio cuello, agarró a sus bueyes y los mata. Dice la Biblia en este pasaje, pónganme atención aquí por favor, ya estoy terminando. Dice la Biblia en este pasaje, está fallando un poco el internet. Dice la Biblia en este pasaje que usó, ¿qué? No lo escucho. ¿Que usó qué? La carne para alimentar a muchos. Pónganme atención. Quiere decir que Eliseo se quedó sin transporte para regresar a ver a sus papás. Él sabía que había una emoción sentimental, podríamos describirlo, pero ya sabiendo que no tenía el transporte correspondiente, ¿cómo se iba a regresar? En ese entonces no había Didi, no había metro, no había metrobús, no había nada. ¿Me voy explicando? Sí. Él quitó las excusas. Él quitó todo lo que había de distracción en su llamado. A lo mejor usted dice: pero era algo noble, ¿no? Era algo noble el regresar y despedirse de su familia. Absolutamente. Claro que sí. Pero él sabía que si no era radical en ese momento, posiblemente al regresar jamás iba a volver. Hay tantos breaks, y con eso termino. Gracias. Te regalo esa chamarra. Es de Tony, pero te lo regalo. Hay tantos breaks en nuestras vidas, hay tantos momentos de que no quiere hacer nada que tenemos. Pónganme atención. En ese break que usted está tomando, tengan cuidado porque puede ser peligroso y ya no volver una vez más al reino. ¿Sabe cuántos jóvenes conozco que nos han comentado: es que queremos darnos un break? Bueno, adelante. Hasta la fecha siguen con su break. Son peligrosos esos breaks, porque en el espacio de descanso ahí entra el enemigo para fabricar cosas en ti. Eliseo fue radical, quitó toda excusa y siguió adelante. Amada iglesia, vengo a decirle de parte de Dios que el 2024 es un año que nos espera. El 2024 es un año lleno de esperanza y de victoria para nuestra vida. El 2024 es un año en el cual nos está esperando con el propósito de parte de Dios. Todo lo que usted ha sembrado,
todo lo que usted ha sembrado en lágrimas, en tiempo, en dificultades, en procesos, 2024 es un año donde va a vivir el propósito de Dios en su vida. Tenemos que entenderlo, quitarnos el letargo de nosotros y avanzar la gran comisión y el llamado que Dios nos ha dado genuinamente. No te des por vencido. Quita toda excusa, quita toda queja y sea agradecido. Quita todo letargo que te esté alentando de poder conocer a Dios. Levántate y toma tu lugar como hijo y como hija. A Dios sea toda la gloria. Póngase de pie.